Buenas tardes. Qué bueno verlos. Bienvenidos a todos en este día de lluvia. ¿Cómo están? Por lo que veo, algunos corridos de lugar. Ya la mayoría vamos volviendo. Se terminan las vacaciones de verano para muchos ya terminaron y para muchos probablemente no existieron las vacaciones de verano. Y una sensación que siempre nos queda después de esos días de descanso, si nos pudimos tomar, es qué lindo sería que duraran un poco más. No es que no nos contentamos, pero nos gustaría poder seguir disfrutando de esas vacaciones. ¿Cómo será la vida, no, de esas personas ricas, famosos, que están ahí en las redes sociales? Se la pasan viajando, disfrutando como si siempre estuvieran de vacaciones. Probablemente lo estén haciendo, probablemente siempre estén de vacaciones. Están en sus barcos privados, increíbles playas paradisíacas, aviones, casas increíbles con sirvientes, autos de lujo. ¿Cómo es posible realmente que algunos tengan tanto, pero tanto? Algunos tienen riquezas que no tenemos dimensión nosotros. No nos damos una idea cómo pueden tener tanto dinero. Pero quizás la idea de un rico y famoso de otro país lejano es muy lejana para nosotros. Pero ¿qué tal ese conocido tuyo que volvió a cambiar el auto? Increíble, otro 0 kilómetros. Qué bárbaro. Alguno podría decir, bueno, tiene su explicación, la podemos dar, ¿no? El hombre es adicto al trabajo, vive para hacerlo, ama el dinero, ama mostrar su auto nuevo, su trabajo es su Dios. Pero bueno, al fin del día el tipo está con su auto nuevo y muchos hermanos hoy llegando a la iglesia a duras penas, en colectivo, caminando en un día de lluvia o con el calor que hizo hace unos días. ¡Qué injusto! ¿Y qué hay de esos compañeros de trabajo? Esos sí que son un caso particular. Se drogan, toman todo lo que quieren, comen todo lo que quieren. Probablemente pasen incluso días sin dormir, se van de fiesta. Pero cuando van al doctor, no les salta nada. Parecen de hierro. Vos, sin embargo, te esforzás por llevar una dieta sana, como Daniel. Haces algo de deporte, te acostás temprano para poder descansar lo suficiente. Sos consciente de que necesitas cuidar tu cuerpo. Y sin embargo, cada vez que te devolvés del doctor hay una lista más larga que te traes a casa. Colesterol, hígado graso, diabetes, hernias de disco, celiaquía, intolerancia a todo. Sinceramente, ¿no les da la sensación de que muchos inconversos tienen vida no mejores, sino mucho mejores que las nuestras? Pareciera que ya lo tuvieran todo resuelto. Es más, es como si ellos hubieran recibido respuestas a nuestras oraciones. Nosotros hemos orado por algo confiando en la palabra, pero es como que ellos recibieron esas respuestas. Salud, hijos, y hablar, casas, autos, amistades, viajes, talentos. ¿Cómo nos gustaría poder disfrutar de esa vida, no? Un poco. ¿No te preguntaste alguna vez cómo es que no son cristianos, pero parecen tener toda la vida resuelta? ¿Dónde están acaso mis beneficios de ser un hijo de Dios? ¿Estaremos nosotros equivocados? ¿Valdrá la pena realmente seguir por este camino? ¿Estará Dios al tanto de estas injusticias? Bueno, con la ayuda de Dios, hoy vamos a estudiar el Salmo 73. Y vamos a ver que estas mismas preguntas, porque no han cambiado, han estado sobrevolando pecaminosamente en las mentes del pueblo de Dios por miles de años. Yo los invito a que abran conmigo el Salmo 73 y lo leamos juntos. Leemos juntos todo el Salmo 73. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón.
En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo estoy siempre contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Vamos a orar. Señor, yo te ruego que en este momento nos permitas ver la solemnidad con la que necesitamos acercarnos a tu palabra. No es un juego lo que estamos por hacer. Por eso te pido, por favor, que nos permitas ver cuán serio es este asunto. Y yo te ruego que me des claridad para hablar, pero sobre todas las cosas te pido que tu Espíritu Santo haga una obra, en mí principalmente y en cada una de las personas que me van a escuchar hoy. Necesitamos ser transformados por tu palabra, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición son los grupos pequeños de la iglesia, que están en un breve receso, pero pronto vuelven. ¿Están de acuerdo? Qué regalo tan grande es poder tener ese momento tranquilo durante la semana para juntarnos con hermanos y compartir nuestras cargas, victorias, derrotas, victorias, y darnos ánimo los unos a los otros. Si bien cada grupo es único porque las personas que lo forman son únicas. Generalmente en esos grupos hay algunos patrones que se van repitiendo, ¿no? Nos juntamos, nos saludamos brevemente y luego damos paso a un tiempo más tranquilo, escuchamos a los demás y compartimos cómo estuvo esa semana, cómo estuvieron nuestras luchas con el pecado, nuestras disciplinas espirituales, cuánto nos está costando leer la palabra, cuánto nos está costando orar. También compartimos sobre cómo la palabra de Dios debe modelar y moldear nuestra vida al hablar sobre el sermón. Finalmente, nos despedimos, oramos y nos saludamos hasta la próxima semana. No me salteé a los anuncios. Aunque pareciera que ya esté dando los anuncios para los próximos domingos, en realidad hoy quisiera invitarlos a que podamos ver el Salmo 73 de una forma bastante particular. Me gustaría que meditemos en el pasaje mientras tenemos una conversación
una charla de grupo pequeño con Asaf. ¿Qué les parece? Antes de seguir, déjenme presentarles a nuestro invitado especial de hoy, el salmista Asaf. Es un levita y un importante músico durante el reinado del rey David. Es el líder de uno de los coros del templo y es mencionado varias veces en la Biblia como cantor y profeta musical. Su nombre aparece en los libros de Crónicas, Esdras y Nehemías y se le adjudica la autoría de 12 salmos, incluido el Salmo 73. La conversación de hoy es con un líder destacado del pueblo de Dios, una persona famosa. Y como vamos a escuchar a continuación el testimonio de Asaf en el espacio de un grupo pequeño, el sermón de hoy se titula La Semana de Asaf. La estructura que tiene esta charla con el salmista se divide en 3 partes principales. Una parte más importante que las otras, más larga que las otras, y se van a dar cuenta por qué, que es la primera, el pecado de Asaf, porque claramente cuando nos reunimos en un grupo pequeño, lo que abunda es compartir con otros las luchas que hemos tenido con nuestro pecado. El pecado de Asaf, los peligros de una meditación incorrecta. Luego el arrepentimiento de Asaf, porque ese es otro factor fundamental que tiene que estar en nuestros grupos pequeños. Un entendimiento renovado. Para finalmente llegar a la alabanza de Asaf, los frutos de un arrepentimiento genuino. Y atraviesa este salmo, que es el testimonio de Asaf de lo que ha experimentado, una idea que resuena por todos lados, y es la siguiente: la envidia es un veneno mortal y el único antídoto está en las manos de Dios. La envidia es un veneno mortal y el único antídoto está en las manos de Dios. Empecemos entonces, no perdamos más tiempo, con este grupo pequeño de hoy. Y como es costumbre, lo primero que vamos a hacer es saludarnos. Les pido que me sigan con sus Biblias. Bienvenido Asaf, ¿cómo estás? Versículo 1. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Realmente es muy raro que incluso en el entorno tranquilo de un grupo pequeño una persona abra su corazón y comparta sus luchas desde el saludo inicial, desde el momento cero. Generalmente, y ustedes lo saben muy bien, al saludarnos solemos decir cosas como: gracias a Dios, todo bien. Dios fue muy bueno conmigo esta semana. E incluso a veces un más sincero: ahí vamos. Nuestra conversación con Asaf comienza de la misma manera. Asaf no encuentra un mejor comienzo que iniciar destacando la bondad de Dios para con su pueblo. Esto podría parecer una obviedad para nosotros. Claro, Dios es bueno, pero no tendría que ser así. Cada palabra tiene un significado profundo para Asaf. ¿Por qué? Bueno, solo aquellos que han experimentado duras luchas en su fe y han encontrado consuelo genuino en Dios podrán entender el verdadero peso de esta afirmación. Asaf no está buscando iniciar su salmo de una forma correcta. Asaf se está desahogando con nosotros. Y mientras lo hace, nos deja ver algo de todo lo que aprendió en su duro proceso. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. ¿Y por qué empezar con esta afirmación sobre la bondad de Dios? Es un salmista, él sabe rimar, él sabe hacer poesías. ¿Por qué hablaría de la bondad de Dios? Bueno, básicamente porque en los siguientes versículos la bondad de Dios será ferozmente atacada por aquellos que jamás la han conocido. Ahora, después de habernos saludado brevemente, damos espacio a un momento donde cada uno puede compartir sus cargas. Queremos escuchar cómo fue el testimonio de Asaf. Asaf, ¿cómo fue tu semana? Versículo 2. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? No había que esperar mucho para saber qué era lo que realmente estaba pasando y qué había experimentado Asaf. Lo que estamos a punto de escuchar no es otra cosa que la crisis de fe que vivió el salmista. Todavía no sabemos bien qué pasó ni por qué, pero hay algo que Asaf sí nos hace saber.
experimentó una situación límite en la cual reconoce que estuvo literalmente a punto de caer. Yo sé que esto puede sonar un poco raro, vamos a hacer un paréntesis, pero las crisis de fe como la que experimentó Asaf, y vamos a ver a continuación, son un beneficio exclusivo para los creyentes. ¿Qué clase de beneficio, no? Es importante hacer esta aclaración, ya que solo los creyentes pueden dudar de su fe. Ahora lo podemos pensar más lentamente. Parece una herejía, pero les prometo que no lo es. Solo los creyentes pueden dudar de su fe, porque básicamente solo los creyentes poseen fe. Los incrédulos pueden dudar acerca de qué auto comprar, dónde ir de vacaciones, cómo invertir el dinero, pero no pueden dudar nunca acerca de su fe, ya que carecen de tal cosa. Insisto, las crisis de fe como la que vivió Asaf son un beneficio exclusivo para los creyentes. ¿Debemos entonces perseguir las crisis de fe? Bueno, claro que no, porque están producidas por nuestro pecado y la dureza de nuestro corazón. Como veremos a continuación, por nuestro pecado, por nuestra incredulidad, es que podemos llegar a estas situaciones límite en nuestra fe como lo hizo Asaf. Debe ser entonces el Salmo 73 un aliado nuestro en estos momentos críticos de la vida. Sigamos conversando con nuestro invitado. Asaf, estuviste a punto de tropezar, pero ¿por qué crees que llegaste a esta situación? Versículo 3. Porque tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Asaf no anda con vueltas y valoramos realmente su sinceridad. Estuvo a punto de caer por envidiar la prosperidad de los malos. Según la definición de envidia, Asaf tuvo un deseo egoísta y resentido por lo que otros tenían. Experimentó un sentimiento de tristeza o enojo por el bienestar, éxito o posesiones de otra persona. ¿Por qué estuvo a punto de caer? Por envidiar a los arrogantes. ¿Y por qué envidió a los arrogantes? Porque estuvo viendo la prosperidad que tenían. Qué fácil es ser engañados al mirar lo que no debemos. Por ese motivo, a esta primera sección del Salmo la llamamos el pecado de Asaf, los peligros de una meditación incorrecta. ¿Oyeron alguna vez hablar del mal de ojo? Brujería pura. Mal de ojo. El mal de ojo es una creencia popular, supersticiosa y, por supuesto, diabólica, extendida en muchas civilizaciones, según la cual una persona tiene la capacidad de producir daño, desgracias, enfermedades e incluso llegar a provocar la muerte a otra solo con mirarla, generalmente por envidia. Se piensa que las mujeres embarazadas, los niños y los animales son particularmente susceptibles. Esta contraparte afectada se dice que está ojeada. Entonces, según la brujería, una persona puede dañar a otra, incluso provocarle la muerte al envidiarla. Es mentira, eso no existe, pero muchas personas lo creen. Ahora, la Biblia claramente no enseña nada de esto, pero es muy llamativo la forma en que la Biblia enseña sobre la envidia, ya que suena muy parecido, puede llegar a provocar daños similares, pero con resultados completamente opuestos. Suena muy parecido, los daños son similares, pero los resultados, o sea, la persona que termina dañada es completamente opuesta. Me refiero a lo que la Biblia enseña como mal ojo. No mal de ojo, sino mal ojo. En Mateo 7, Jesús nos dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad y envidia o un ojo maligno. Y en el mismo pasaje que vimos en la lectura pública, Mateo 6, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Jesús usa esta metáfora sobre el ojo como lámpara del cuerpo para enseñarnos acerca de la influencia de nuestros deseos.
¿sí? En la cultura judía el ojo representa la intención o el enfoque que tiene la persona. Un ojo bueno simboliza generosidad, claridad, una perspectiva recta. Por el contrario, un ojo maligno, un ojo malo, simboliza la envidia, codicia o una visión distorsionada de la vida. La envidia es sumamente destructiva y conduce inevitablemente al daño y debilitamiento personal, afectando nuestro bienestar físico, espiritual y emocional. La envidia nos va comiendo por dentro. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Alguien sabe lo que es la carcoma? Yo pensaba que era una enfermedad. No es una enfermedad, como yo pensaba, es un bicho. Se trata de un tipo de larva que perfora la madera generando surcos o caminos, dejando como residuo el famoso polvillo o acerrín. El comportamiento de esta larva es un muy buen ejemplo del poder destructivo de la envidia. Nos va comiendo por dentro, aunque nuestro exterior pareciera no reflejarlo. Entonces, mientras que no tenemos nada, absolutamente nada, de qué preocuparnos, porque algunos nos ande mirando medio raro, no hay que ponerse esos nazares o las cintitas rojas contra la envidia, eso no existe, eso es brujería pura. Sí debemos considerar las desastrosas consecuencias de nuestra propia envidia. A diferencia del mal de ojo, la envidia o mal ojo es la capacidad de producirnos a nosotros mismos todo tipo de daño, pudriéndonos por dentro al envidiar a otra persona. Una frase parecida, consecuencias muy parecidas, pero la aplicación, la persona, es completamente distinta. El que envidia es el que se destruye a sí mismo. Vemos el sufrimiento que experimentó el salmista, está envidiando a los ricos. Y queremos realmente saber cómo es que llegó a esta situación. Queremos seguir preguntándole. Esta charla nos tiene que servir a todos para evitar pasar por lo mismo. Asaf, ¿por qué te sentiste tan atraído hacia la vida de los impíos? Versículo 4. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Hay muchos matrimonios y parejas en este día. Y a no ser que aquellos que estamos casados hayamos sido ofrecidos en alguna extraña o lejana tradición oriental de cambiar animales y demás, la mayoría de nosotros pasó por un periodo de noviazgo previo al matrimonio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Te acordás cómo inició ese noviazgo? No necesitamos detalles. Pero estoy seguro de que la vista tuvo un rol principal. En algún momento vimos algo que nos encandiló. Nos gustó o al menos nos llamó la atención. ¿Pero terminó todo ahí? Claramente no. Esas miradas fueron solo el inicio que luego dieron paso a la meditación. ¿Quién es? ¿Tendrá novio? ¿Será cristiana? ¿Cómo sería la vida con ella? El observar y meditar tanto en esa persona nos llevó rápidamente a convencernos de que era todo lo que necesitábamos. Y llamativamente parecía carecer de cualquier defecto posible. Claro, nos habíamos enamorado. Lo que está relatando Asaf no es otra cosa que su enamoramiento de la vida de los impíos. Quizás primero fue un vistazo, algo que le llamó la atención o le gustó. Luego ya dedicó un poco más de tiempo para observarlos y de a poco se dejó encandilar por sus abundantes bienes o su estilo de vida despreocupado. Ahora no solo son sus ojos que lo ven y desean, sino que su mente piensa en esto y le repite a su corazón que eso es lo que realmente lo haría feliz.
Asaf está deseando ser como ellos, porque se ha enamorado perdidamente de lo que ellos hacen o como ellos son. Y por lo tanto, todo en la vida de los impíos, aunque no lo sea, le parece fascinante. Miren cómo lo relata la versión NTV. Pareciera que viven sin problemas, versículo 4. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Abandonar la meditación en Dios para meditar en la vida de los impíos lleva a Asaf a tener una percepción incorrecta de la realidad. Tal que incluso hasta para un impío pareciera ser poco realista, un poco exagerado lo que está diciendo Asaf. El anhelar pecaminosamente la prosperidad de los impíos ha generado un enamoramiento tal que nubla su razón. No solo envidia la buena vida de los malos, sino que incluso no ve sus sufrimientos, sus penalidades. Solo ve que viven de una manera que él desearía. Él se enferma y ellos no. Él sufre y ellos no. Él tiene problemas y ellos no. Esto es tan parecido a esas personas que vemos en las redes sociales con sus vidas resueltas, perfectas, sin ningún tipo de inconveniente. Es muy fácil caer en este enamoramiento al ver esas vidas resueltas, que no tienen ningún tipo de problemas, que lo tienen todo. Son abiertamente impíos, son malos, son arrogantes y no lo esconden, pero igualmente su bienestar temporal se vuelve sumamente deseable cuantos más y más y más los observamos. Asaf, ¿sos consciente de que este enamoramiento de la vida de los malos es un veneno? ¿Es una trampa mortal? Versículo 10. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Antes de que saquemos conclusiones apresuradas, vamos a leer otra versión, la NTV, estos mismos versículos. Nos va a ayudar mucho realmente a poder entender qué es lo que está ocurriendo con Asaf. Versículo 10. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Lo que empezó quizás como una simple distracción o juego, luego se transformó en una admiración desmedida por el estilo de vida fascinante de los malos. Al seguir meditando en eso, la envidia fue carcomiendo los huesos, como leímos recién, de aquellos que se tragan la mentira de esas vidas perfectas y libres de dificultades. Es una mentira. Y Asaf dice, se están tragando, la gente del pueblo de Dios se está tragando esas mentiras, y eso lo lleva a poner en duda su fe. Asaf ve cómo las personas a su alrededor están empezando a dudar de Dios como consecuencia de su fascinación. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? La pregunta que nos hacíamos al principio. Es ahora que esa duda sobre la justicia y la bondad de Dios los va a llevar un paso más cerca del abismo. Hay una pregunta que los atraviesa. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? ¿Valió la pena?
Nuevamente, la meditación incorrecta lo lleva a tener una apreciación equivocada sobre su propia conducta. Abandonar los caminos de Dios es ahora una opción atractiva para ellos. Consideran que podría finalmente resultar en un alivio deseado, una liberación hacia una vida mejor. Créanme, la apostasía no se encuentra lejos de este lugar. La idea central de este sermón, la quiero repetir, la envidia es un veneno mortal y el único antídoto está en las manos de Dios. ¿Acaso hay algo más mortífero que un pecado que nos haga dudar de Dios y nos aleje de Él para siempre? Llegamos a un punto donde necesitamos hacer una pequeña pausa y responder sinceramente una pregunta tan incómoda como necesaria. ¿Vale la pena la vida cristiana? ¿Vale la pena practicar la justicia? ¿Vale la pena disciplinarnos para la piedad? Si vemos a nuestro alrededor, pareciera que no. Pero es ahí mismo donde está nuestro error. Si nuestra alegría, tristeza o contentamiento son motivados por lo que vemos a nuestro alrededor, entonces rápidamente llegaremos a la conclusión errónea de que la vida cristiana no vale la pena. Esta es una interpretación errónea de la realidad y con consecuencias desastrosas por haber corrido nuestros ojos de Dios y estar meditando en las criaturas en vez de hacerlo en el Creador. Nos vamos a terminar enamorando. ¿Y vos, Asaf, pensás como ellos? ¿Vos también considerás que haber guardado tu corazón puro fue un desperdicio? Versículo 15. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Es cierto que Asaf pecó al envidiar la vida de los arrogantes. Nosotros no vamos a tapar ningún pecado. También es cierto que este pecado lo llevó al borde de la caída. Pero es en este punto crítico de su testimonio que podemos ver dónde está su verdadera confianza. A pesar de ver a sus compañeros negando su fe y corriendo tras el bienestar de los impíos, Asaf confiesa que si él hubiera hablado como ellos, se habría convertido en un traidor para el pueblo de Dios. Pero ahora, ¿es para tanto realmente? ¿Traidor al pueblo de Dios? ¿No estarás exagerando un poco, Asaf? Es un pecado, pero traidor al pueblo de Dios. Recordemos quién es Asaf. Su posición destacada en el servicio del tabernáculo es un honor que le da renombre a él y a su familia, pero demanda a cambio su completa devoción. Cualquier declaración en contra de su fe en Dios podría generar divisiones en el pueblo, apostasía y el castigo de Dios, tal como había ocurrido con la envidia de otro muy famoso levita un tiempo atrás. Relata Números 16, y se rebeló Coré, hijo de Leví, junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Envidiaban lo que Dios le había dado a Moisés y a Aarón. Oigan ahora, hijos de Leví, les responde Moisés, ¿no les es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel? ¿No les es suficiente todo lo que tienen? Lo mismo que escucha Asaf. Asaf, ¿no es suficiente todo lo que Dios te dio? Y Moisés sigue diciendo a Coré, ¿y pretenden también el sacerdocio? Sabemos cómo termina el relato de Coré. Y la tierra abrió su boca y se los tragó. Quizás ahora podemos entender un poco mejor la profundidad de lo que significa el versículo 2. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. No saben cómo zafé. No se dan una idea de lo que Dios me salvó en este tiempo. Quizás podríamos interpretarlo de esa manera. Asaf sabe que ha sido liberado de una caída espantosa, en la que muchos otros negaron su fe y corrieron tras otros dioses. Es a partir de este momento que Asaf nos muestra su desesperación por entender qué es lo que estaba ocurriendo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto.
el arrepentimiento de Asaf. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión, Asaf? ¿Cómo fueron abiertos tus ojos? Versículo 16. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que se despierta. Oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Asaf no puede explicar por qué pasan las cosas que pasan. ¿Por qué es que los malos prosperan? ¿Y por qué es que el pueblo de Dios sufre? Admite que no tiene todas las respuestas a este dilema, pero sin embargo, y acá hay una enseñanza clara para todos nosotros, lo que hace a continuación es otra de las demostraciones de su profesión de fe. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Llegamos a este punto de la conversación con Asaf, conmovidos con su lucha y también con el deseo de poder entender mejor y saber cómo es que su mente fue renovada. Asaf nos muestra de una forma muy clara lo que hacen las personas espirituales cuando no tienen las respuestas a las preguntas preocupantes de la vida. Van a Dios. ¿Qué significa entonces que Asaf entró en el santuario de Dios? Bueno, si estuviera yo en otro entorno un poco más herético, podría empezar a forzar este texto y terminaríamos todos probablemente aquí adelante llorando, buscando a una situación mística, oscura del santuario de Dios. Eso no es cierto. Y tampoco es cierto que no tenemos la respuesta exacta. Pero las referencias al santuario en los Salmos tienen tres enfoques principales. Uno es un lugar físico, templo o tabernáculo. La segunda, un símbolo de la presencia de Dios. Y la tercera, un lugar de transformación espiritual y adoración. Bueno, considerando el cambio radical que vemos en Asaf, entiendo que haber entrado en el santuario está más relacionado con haber meditado en la ley de Dios y buscado su consejo. Ahora me preguntaba, ¿y en qué pudo haber meditado Asaf? Bueno, pudo haber meditado, por ejemplo, en los 10 mandamientos, porque él tenía la ley. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20. Este mandamiento le recordaría a Asaf que desear lo que otros tienen, incluyendo su riqueza y éxito, es un pecado que aparta el corazón de Dios. También podría haber meditado en Deuteronomio 32. Mía es la venganza y la retribución. Escuchen esta frase. A su tiempo su pie resbalará. Qué parecido, ¿no? Con el testimonio de Asaf que estuvo a punto de resbalar. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Este versículo confirma que Dios es justo y traerá juicio a su debido tiempo. El destino de los malos es la ruina. Y quizás también Asaf pudo haber leído o escuchado de la tradición oral acerca de la experiencia de Job. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Es como si los dos hubieran estado en la misma clase, tomando las mismas notas, copiando exactamente el mismo texto. Este pasaje refleja la misma lucha que Asaf tiene en el Salmo 73. Y tanto Job como Asaf llegan a la misma conclusión. La prosperidad de los impíos es temporal. Job 21:30, porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Dure lo que dure, su bienestar acá es preservado, está siendo preparado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día
de la ira. Al volver a Dios y meditar en su palabra, la mente de Asaf es renovada y ahora puede ver su realidad a la luz de la eternidad. La meditación en Dios es fundamental para luchar contra nuestra tendencia natural hacia la envidia. La meditación en Dios es fundamental para luchar contra nuestra tendencia natural hacia la envidia. Todo eso que brillaba como oro, ¿no? Ahora no es más que una ilusión pasajera. Los que están en lugares resbaladizos ahora son los impíos y su destrucción es inminente. Cuando Dios los juzgue, verán ellos que nada de lo que disfrutaron en esta vida valió la pena. Ellos tendrán una respuesta. Nuestra primera pregunta, ¿valió la pena? Ellos van a tener esa respuesta. Nada de lo que disfrutaste en esta vida valió la pena. Por más que hayas disfrutado mucho. Al ser renovado su entendimiento, ahora Asaf comprende lo necio que fue haber deseado ser como ellos. Asaf, ¿cómo te sentiste al poder entender que estabas en esa situación? Versículo 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Otra versión dice, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Estas palabras son fuertes y pareciera que Asaf se está castigando demasiado. Pero es la reacción de alguien que entiende la gravedad del pecado que ha cometido. El dolor en las palabras de Asaf nos hace ver cuánto él detesta ahora lo que tanto estuvo amando. Él amó algo, pero ahora lo detesta. Y detesta haberlo amado. Pudo ver que si hubiera sido por él, pronto hubiera abandonado a Dios y corrido tras los placeres terrenales. Torpe y sin entendimiento. Es la receta perfecta para abandonar a Dios y salir corriendo tras nuestros deseos. No se olviden de quién estamos hablando. Una de las personas más importantes de toda la adoración del pueblo de Israel. Una persona calificada, una persona llena de talentos, llena de habilidades. Torpe y sin entendimiento. Una bestia por sus acciones. En la confesión del comportamiento pecaminoso de Asaf podemos ver la tristeza real que experimenta el creyente al entender su pecado y que lo lleva al arrepentimiento genuino. Nos hace recordar el pasaje de 2 Corintios 7, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Asaf, queremos saber más. ¿Qué es entonces lo que te sostuvo en esta crisis de fe? Porque claramente no fuiste vos. Vos entendés que fuiste una bestia. ¿Qué es lo que te sostuvo en esta crisis de fe? Versículo 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿Por qué Asaf no cayó a pesar de haber estado a punto de resbalar? ¿Por qué no cayó? ¿Por qué no terminó abandonando a Dios como los demás? Tenía el currículum perfecto, era una bestia, necia, ignorante. Eso es más que suficiente para abandonar a Dios. ¿Por qué no terminó abandonando a Dios? ¿Porque fue más religioso que el resto a entrar en el santuario? No. ¿Porque tuvo miedo y no quiso terminar como Coré? No. ¿Cómo puede ser que alguien torpe e ignorante, que se considera un animal sin entendimiento, logra evitar la caída que parecía evidente? ¿Se acuerdan de la idea central? La envidia es un veneno mortal y el único antídoto está en las manos de Dios. El único antídoto está en las manos de Dios. En las manos de Dios. Pero no es que Dios tenga algo en sus manos para darnos,
sino que lo que evitó que Asaf cayera son simplemente las manos de Dios sosteniéndolo. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha. Entrar en el santuario le permitió a Asaf renovar su mente y entender su realidad y la de los impíos a la luz de la eternidad, por supuesto. Pero ¿por qué no cayó cuando pudo hacerlo? Bueno, simplemente porque Dios lo tenía tomado de sus manos. Esta parte, ¿a qué otro pasaje de la Biblia les recuerda? Esta frase, tú me has tomado de la mano derecha. ¿Qué otro pasaje les viene a la mente? A mí me venía un pasaje a la mente que dice, mis ovejas oyen mi voz. Se escribió tiempo después, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Escuchen esto. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie los puede arrebatar de la mano del Padre, ni siquiera la bestia más torpe que haya creído. Asaf puede tener una idea, pero probablemente no entienda lo que está pasando. Asaf puede no saberlo, pero la razón de su seguridad y de la nuestra siempre fue el amor de Dios en Cristo Jesús. No hay otra seguridad. Es la única seguridad que tenemos. El versículo 24 dice, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. No solo ha sido rescatado por Dios, sino que Asaf puede entender que el consejo de Dios lo guiará. La palabra de Dios, la ley de Dios lo guiará. Entonces acá está la respuesta al enigma. ¿Qué habrá sido lo que hizo Asaf entrando al santuario? Bueno, si su conclusión es que tu consejo me guiará, probablemente es porque su consejo lo guió. Me recibirás con honor o me recibirás en gloria. La honra deseada ya no está más en aquello que puede conseguir los impíos. Él deseaba algo de los impíos y eso le iba a dar honra, prestigio, honor. Nada más. Ahora el hecho de ser aceptado por Dios es la condición más gloriosa que puede considerar Asaf para su vida. Luego de escuchar el relato de su comportamiento pecaminoso y de ver el dolor que experimentó al arrepentirse, Asaf va a concluir su canto con una alabanza a Dios, y eso nos mete de lleno en el último punto de este canto. Estamos llegando al final de esta charla apasionante con Asaf. Pero ustedes saben muy bien que nuestro grupo pequeño no puede terminar de cualquier manera. Antes de despedirnos, oramos agradeciendo a Dios porque a pesar de nuestro pecado, su mano nos ha sostenido y una vez más nos ha traído hacia Él. Asaf, ¿podrías orar, por favor, para terminar con nuestra charla de hoy? Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Sobre gustos, realmente no hay nada escrito. Pero yo creo que esta oración final de Asaf es de los textos más hermosos de toda la Biblia. Ahora, ¿qué cambiado estás, Asaf? Nos cuesta trabajo creer que seas el mismo que escribió los primeros versículos. Versículo 4, versículo 5, versículo 6. Cada frase de esta alabanza final demuestra un entendimiento completamente renovado
de la condición de los malos y también muestra un revitalizado amor por Dios. Asaf pasó de amar y desear ser como los impíos a amar y desear solo estar con Dios. Esta es la oración de un arrepentido. Y vemos algunos puntos principales ya para terminar. En el versículo 25, su único, genuino y mayor deseo es Dios. En el versículo 26, aunque su carne desfallezca, encuentra en Dios su verdadera fortaleza, provisión y pertenencia. Versículo 27, sabe que el fin de los impíos es el castigo eterno, lo cual es infinitamente peor que cualquier bienestar pasajero que pudieran gozar en esta vida. Y el versículo 28, los frutos de una mente renovada serán el bienestar de experimentar la cercanía de Dios, la seguridad de saber que Él está en control de todas las cosas y cuida de nosotros, y por último, el deseo por testificar a otros sobre lo que Dios ha hecho en su vida. Voy a contar lo que ha pasado. Y de hecho lo hizo. Nosotros somos una prueba de que Él ha contado lo que Dios hizo en su vida. Muchas gracias, Asaf. Muchas gracias por habernos compartido tu testimonio. Sabemos, somos conscientes de que miles y miles de cristianos alrededor del mundo y a lo largo de la historia han sido y seguirán siendo alertados, consolados y animados como lo fuimos nosotros. Un comentario breve antes de terminar. ¿Por qué es tan peligrosa la envidia? Bueno, porque no parece tan mala. Con la envidia todo puede ser sutil hasta casi imperceptible, como ese gusano carcomiéndote por dentro. Simplemente alcanza con sacar un poco, no mucho, un poco, nuestra mirada de Dios y su provisión de vida, alimento y dones, para empezar a prestar atención un poco solamente a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tengamos mucho cuidado de nosotros mismos porque la envidia es un veneno mortal y el único antídoto está en las manos de Dios. Al igual que en el Salmo 73 y en el resto de la Biblia, en este salón hay dos y solo dos tipos de personas. Por un lado están los cristianos, quienes a la luz del Salmo 73 han estado cerca de resbalar o pronto lo van a estar. Y por otro lado están aquellos que están sin Cristo, que en su condición caída no tienen por qué preocuparse de resbalarse, porque ya están en el fondo de toda posible situación. Si sos del primer grupo, si sos cristiano, el Salmo 73 tiene algunas aplicaciones prácticas y preguntas en las cuales deberíamos meditar. Son las siguientes. Las aplicaciones prácticas son 5. La primera, no hagas lo que hizo Asaf, pero si hiciste lo que hizo Asaf, entonces hacé lo que hizo Asaf. Yo sé que puede sonar un poco complicado. Déjenme explicarlo. No hagas lo que hizo Asaf. No medites en las cosas de este mundo, te vas a terminar enamorando. Pero si hiciste lo que hizo Asaf, si caíste en el pecado de la envidia y estás dudando de tu fe, entonces hacé lo que hizo Asaf. Volvé a meditar en la palabra de Dios y recordá el amor con el que fuiste amado por Cristo en la cruz. No juegues con esa mano que te está tomando. Una segunda aplicación, no desperdicies tu crisis de fe. Por supuesto que la provocaste vos con tu pecado, con la dureza de tu corazón. Pero incluso en esa situación, Pedro es claro diciendo, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza. Mirá qué parecido con el testimonio de Asaf. Gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Aplicación número 3, líderes y hermanos que están sirviendo en la iglesia. Seamos conscientes que un pecado tan sutil como la envidia nos puede envenenar poco a poco
y llevarnos a provocar mucho sufrimiento en la iglesia de Cristo. A mayor exposición en el servicio, mayor será el daño que podemos provocar a nuestros hermanos. Aplicación número 4. No busques santuarios místicos. Mi recomendación es esta. Vos abrí tu Biblia y orá para que Dios abra tus ojos. Vos abrí tu Biblia y orá para que Dios abra tus ojos. Probablemente si no abrís tu Biblia, Dios no abra tus ojos. No desaproveches, número 5, no desaproveches la rendición de cuentas en los grupos pequeños. Algunas preguntas también para los cristianos, pero no para vos, sino para tu diario vivir. No quiero que las respondas vos. Quisiera que esta pregunta la responda tu diario vivir. Porque como bien dice Agus, a veces hacemos la trampita. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Pregunta para tu diario vivir. Demuestra tu diario vivir que Dios es tu máximo deseo sin importar lo que este mundo pueda ofrecerte. Versículo 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Demuestra tu diario vivir que Dios es la fortaleza de tu corazón y tu porción para siempre, incluso en las situaciones límites de la vida. Versículo 28. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Demuestra tu diario vivir que la cercanía de Dios es tu bien mayor. Demuestra tu diario vivir que Dios es un verdadero refugio para vos y demuestra tu diario vivir que buscas contar a todos sus obras. ¿Se está enterando alrededor tuyo las victorias que Dios te está dando? Es muy probable que entre los que estamos acá haya personas que no son cristianas, aunque piensen que son cristianas. Hay personas que quizás no han nacido de nuevo alrededor nuestro. Si no estás en Cristo, quisiera decirte que tu mayor problema claramente no es la envidia. Pudiste haber orado muchas veces, pero si nunca te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo, entonces tus oraciones siguen siendo solamente una búsqueda egoísta para sacarte algunas culpas de encima. Incluso al estar escuchando este sermón, pudieras sentirte identificado con la lucha de Asaf. Pero como lo dijimos antes, las crisis de fe son un beneficio exclusivo para los creyentes. No te corresponde ponerte en los zapatos de Asaf, ya que el mismo Salmo 73 te ubica en el grupo de los impíos y los arrogantes, para quienes está preparada la destrucción. Yo sé que esto puede sonar fuerte, pero es la misma crudeza con la que el Salmo te condena. ¿Hay entonces alguna esperanza para vos? Por supuesto. Si no estás en Cristo, haz este ejercicio. Mirá a tu alrededor. Arrogantes, impíos, no les pido que levanten la mano. Arrogantes, impíos, malos, orgullosos, violentos y blasfemos. No falta nadie en este salón. Cristianos que antes odiábamos a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón, pero que ahora estar cerca de Él es nuestro mayor bien. ¿Qué tenés que hacer? Venir hoy a Cristo. Arrepentirte de haber vivido una vida llena de pecado, como los arrogantes del Salmo 73, y pedir a Dios que te salve. Hay una promesa clara en el pasaje de Juan que leímos. Si venís a Cristo, dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Si venís a Cristo, te arrepentís de tus pecados. Es lo mejor que puedes hacer, es el mejor negocio para tu vida. Y para terminar, alguno me podría decir, bueno, pero es un salmo. Está faltando poesía al cierre de este sermón. Yo quisiera que en los próximos 2 minutos, después de orar, hagamos silencio y meditemos en esta poesía.
que seguramente pudo haber sido de mucha ayuda para Asaf. Pon tu mirada en Cristo. Tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque somos conscientes de que ojalá nos hubiéramos comportado como Asaf. Ni siquiera como Asaf pudiéramos comportarnos. Ojalá fuéramos, aunque sea esas bestias necias y sin entendimiento. Pero sabemos que muchas veces no damos ni siquiera esa talla con nuestro comportamiento. Pero qué gran consuelo es el testimonio de Asaf para nosotros. Recordarnos que tu mano nos está sosteniendo, porque si no hubiera sido tu mano sosteniéndonos, entonces nosotros estaríamos alineados tras las filas de los malos y los arrogantes. Señor, yo te agradezco y te ruego que tu palabra habla a nuestros corazones. Oro por tu Espíritu Santo haciendo una obra que claramente nosotros no podemos hacer. Asaf era mucho más capacitado que nosotros, pero por sus propias fuerzas él no podía saber nada. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, hoy haga una obra en nosotros y traigas arrepentimiento genuino a nuestros corazones, Señor. Pero pido por amor de tu nombre, porque también confío y descanso en tus promesas, que estamos en Cristo seguros, que ninguna de sus ovejas jamás puede perecer, porque estamos firmemente tomados de tus manos, Señor. Yo te alabo por tu palabra, Señor, y te pido que nos ayudes a corregir nuestro camino, porque seguramente hay cosas que corregir, porque hemos estado meditando demasiado en la vida de los malos. Te alabo, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.